Aire. Muy buenas tardes, queridos televidentes de Universal TV Digital. Argentina está que arde. Y esto no es una metáfora. La inflación de marzo se disparó 7.7 y en 12 meses llegará a 104,30. Tuvo que salir desesperadamente Massa para poder bajar el precio del dólar. Esto no daba para más. Y decimos que está que arde porque a solo un día del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, y esto es último momento, alerta especial, Estanislao, el hijo mayor del presidente Alberto Fernández, fue amenazado de muerte. Le dijeron en un mensaje a su celular: cuídate que vas a hacer boom, en obvia referencia onomatopéyica a una explosión. Explosión que, por lo demás, en causa todavía no aclarada, aparentemente la tragedia de Floresta se habría dado por un escape de gas y por una construcción en el fondo que no ofrecía ningún tipo de garantías. Hoy encontraron, según dijeron los bomberos, a la persona de 72 años que estaba desaparecida. Comentaron los bomberos que pudieron hacerlo porque contrataron una grúa gigante para remover los escombros y a un robot ante peligro de un derrumbe para que pudiera sacar los escombros. Se cree que no hay más personas que esté con vida dentro de los escombros. Pero bueno, como verán, Argentina, decíamos, está que arde. La revista La Vanguardia hoy presentó un dossier muy especial donde habla de América en transición, un tema que nosotros venimos tratando por ejemplo, la transición de la democracia y lo endeble que son las democracias en América. Yo creo que es cierto, América Latina está en transición y todo cambia por décadas. Así, la década del 70 estuvo asignada por Fidel Castro y Alberto Oliva y su revolución. La década del 70 por el advenimiento en Chile de Salvador Allende y que duró solo 3 años, como ustedes recordarán, ante el golpe que dio la CIA y lo derrocó. La década del 80 fue una década de democratización, fue una democratización muy endeble. La década del 90 son propuestas neoliberales y propuestas populistas, para llamarlo de alguna manera, y utilizando el término que dice el sociólogo Ernesto Laclau. Sin embargo, todo esto revive una relación donde mostramos a un Perú encastillado, donde la democracia está totalmente en peligro por lo que algunos llaman en Perú la dictadura de Boluarte. Y hay una gran novedad. Los abogados argentinos que integran la defensa de Castillo, me estoy refiriendo a Eugenio Zaffaroni y a Guido Croxatto, hicieron una presentación donde denuncian las graves violaciones de los derechos humanos
que sufrió el presidente Castillo. Y esto lo hacen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y claro, esto generó una gran movilización. Por otro lado, justamente hubo un informe especial de Human Rights, o sea, la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde denuncia las graves violaciones que cometió el gobierno de Boluarte, que terminaron, según algunos, en 40 y pico de muertos, según otros, en 140 muertos. Y las elecciones anticipadas es un grito que Perú clama a mil voces. Bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy especial, con unos invitados de lujo que vamos a presentar, o querés presentarlo vos, desde allí, desde el canal, para hacer por una cuestión de economía procesal, Ricardo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Ricardo García de Universal TV Digital. ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor Manuel Benza Fluker? ¿Cómo está, doctor Gabriel Floresiani? Amigos de la casa de hace muchos años, mucho tiempo ya. Estamos en familia. ¿Cómo estás, mi querido Jorge Omar Irineo, doctor corresponsal de Universal TV Digital en Buenos Aires? Y también tenemos al costado tuyo al licenciado Emilio Petkov, gran periodista bonaerense argentino. Bueno, estamos hoy día, como bien decía Jorge, estamos con un día especial porque vamos a entrevistar al doctor Guillermo Moreno, que él justamente es nuestro invitado especial hoy día, pero tenemos panelistas que vamos a hacerles diferentes preguntas. Y bueno, les cuento que nuestros invitados especiales, como el doctor Gabriel Floresiani, el doctor Manuel Benza Fluker y también el doctor José Luis Tapia Rocha, van a ser las personas que también van a enriquecer con las preguntas al doctor Guillermo Moreno. Cada uno puede decirnos en 2 líneas, 3 líneas. Empezamos con quiénes son, para que el público en general a nivel mundial los conozca. Doctor Manuel Benza Fluker, bienvenido, gusto saludarlo. Adelante, doctor. Buenas noches, soy Manuel Benza Fluker, sociólogo de la Universidad Católica con maestría en Economía Política y Políticas Económicas en Bielefeld, Alemania. Ok, gracias, doctor. Bienvenido. Doctor Gabriel Floresiani, adelante. Sí, bueno, buenas noches. Saludo de Buenos Aires. Soy médico de la Universidad de Buenos Aires, médico psicoterapeuta, psiquiatra y difusor de las neurociencias, un estudioso de la mente humana. Muchas gracias, doctor Floresiani. Bienvenido también. ¿Cómo está, doctor José Luis Tapia Rocha? Bienvenido, gusto saludarte. Adelante con tu presentación, por favor. Sí, José Luis Tapia, economista, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Economía Política. Ok, gracias, doctor Tapia. Bueno, ya habiéndose presentado nuestros invitados panelistas también, te dejo con la conducción, mi querido Jorge Omar Irineo. Adelante. Y en un ratito vamos a estar con un invitado de lujo. Me estoy refiriendo al candidato presidencial que va por fuera del frente para la victoria, Guillermo Moreno. Recordemos que Moreno ya había sido funcionario en la época anterior del gobierno peronista y con un cargo clave en el tema de economía. Estamos en contacto, nuestro operador técnico nos comunica que Moreno tiene un programa desde las 19 horas 20:05 nos conectamos directo
con Guillermo Moreno. No sé quién de ustedes, tan dignos representantes, diputados, sociólogos, quiere empezar a hacerle una entrevista a Moreno cuando lo tengamos en pantalla. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Realmente un gusto también estar con ustedes. Me tocó participar de la lista a diputado nacional por el partido Principios y Valores de Guillermo en las pasadas elecciones. Es un hombre muy capacitado, con una comprensión geopolítica de avanzada, un gran economista, pero un erudito en distintos campos, tiene una claridad impresionante, uno se quedaría horas escuchándole. Así que bueno, ahí está Guillermo. Guillermo, un saludo. Gabriel Flores te saluda. Qué bueno. Así que no sé quién de ustedes quiere comenzar con la ronda de preguntas para realizarle a Guillermo Moreno. ¿Cómo estamos, operador técnico, con la entrada de Guillermo? Enseguida. ¿Cuántos minutos pidió? Ahora te confirmo. Exactamente. Bueno, Jorge, si En me das- pocos minutos estamos en el aire con Guillermo Moreno. Sí, Díganme Jorge, ustedes para ordenarnos quién de ustedes va a empezar a realizar el cuestionario a Guillermo Moreno. ok. Y desde el piso, Emilio Pecoff y yo también haremos nuestras preguntas. Ok, Jorge, si me escuchas, por favor. Doctor Guillermo Moreno, lo saluda Ricardo García, director general de Universal TV Digital. Gusto de saludarlo. Bienvenido a la casa de Universal TV Digital. De acá nos estamos comunicando con usted en varios países. Fíjese, como bien ha dicho Jorge, ¿con quién comenzamos? Es una buena pregunta. Pues con las damas, pero usted dirá, ¿dónde está la dama? Bueno, normalmente estaba invitada la doctora Isabel Recabarren, que es una peruana, ítalo-peruana, y ahora se encuentra en Milano y justamente iba a participar en este programa, pero por diferencias de hora, 1 de la mañana ya en estos momentos, pero me envió un par de preguntas para usted que yo se las digo una por una. Bienvenido, doctor Guillermo Moreno. La primera dice, ¿cuán efectivo ha sido el sorteo del sueldo de Milei en ganarse la confianza de los argentinos? Y si este crédito se verá aumentado y recompensado en su alianza con el PRO. ¿Milei será presidente gracias a Cristina? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ante la mala gestión económica de la Argentina, obviamente, ¿la propuesta de Milei sobre la política monetaria, gane o no gane, será actuada? ¿Hay otra alternativa? Porque Milei propone el cambio de moneda al dólar. Si ganará o no ganará, ¿será cambiada la moneda? ¿Cuál será la situación del Banco de Reserva? Son preguntas de la doctora Isabel Recabarren que se las hago llegar, doctor Guillermo Moreno. Adelante. Bueno, muchas gracias y bien interesante las preguntas y evidentemente está al tanto de la situación. Mire, la renuncia de Macri a la postulación y el desastre, o sea, la postulación como presidente, y el desastre económico que ha generado este gobierno socialdemócrata ha producido, entre otras cosas, un crecimiento inusitado de la propuesta de Milei. Con encuestas que están llegando que le dan un porcentaje en algunas provincias que podría ganar en primera vuelta. El que saque, usted sabe que el sistema electoral argentino, aquel que saque más del 45% es directamente ungido presidente. Ahora bien, Milei a la política le ha hecho muy bien, porque ha movido el árbol. Y siempre que hay un dirigente político que mueve el árbol, esto genera incentivo para el resto de los competidores y me parece que está bien. Todo el mundo cuando está un poco aburguesado tiene que salir a moverse. O sea que desde la política digamos que es un hecho positivo la irrupción de Milei.
En términos económicos, Milei está en la edad del pavo. Yo no sé cómo se dice en Iberoamérica la edad del pavo. La edad del pavo es esa edad que en general tienen los varones entre los 12 y 14 años, que no se bañan, que están con el pelo largo, que no quieren levantarse de la cama, que todo les parece mal, que están rompiendo todo. Y los que hemos sido padres, somos varones y hemos atravesado la edad del pavo, hemos tenido hijos que hemos tenido que soportar en la edad del pavo, sabemos que después se le pasa. En términos académicos, Milei está en la edad del pavo, es un muchacho de la escuela austríaca, de las primeras armas que uno va haciendo en la economía y que después naturalmente uno va evolucionando. En la propia facultad le explican el modelo austríaco y después le dicen, bueno, mire que esto tiene poquito que ver con la realidad. Milton Friedman tenía una frase maravillosa que era: cuando un economista se recibe, precisa 15 años de actuación en el mercado para saber algo de economía. Yo se lo he dicho a Cristina esto más de una vez, pero bueno, no consigo ahora que Cristina deje de hablar de lo que no sabe, que es economía. Usted sabe que hoy iba a haber un debate en un canal de televisión entre los libertarios y el peronismo. El peronismo expresado en este caso por su servidor, en un córner iba a estar yo, en el otro córner iban a estar los economistas de los libertarios, decidieron no participar del debate, porque saben que su modelo es muy frágil, es un modelo simpático para vertir en los medios, pero muy difícil de sostener en un debate. Esto pasa acá, pasa en Europa, pasa en todo el mundo. No es fácil explicarle a la población el capitalismo de los banqueros, que es este modelo austríaco. Por lo tanto, ni usted va a leer un plan económico de Milei, porque son antitéticos a hacer planes, precisamente la escuela austríaca reniega de los planes, porque son, en su construcción filosófica son estos muchachos posmodernos, digamos, ¿no? Que también abundan en Europa y que lamentablemente sus ideas también se han instalado en Iberoamérica. Y en el caso de Milei lo que vas a tener son algunas consignas. Le vamos a poner una bomba al Banco Central o vamos a dolarizar la economía. Esta es una reverenda tontería, porque usted no puede, para tener la economía dolarizada, no puede tener déficit fiscal. Y si usted no va a tener déficit fiscal, ¿para qué quiere dolarizar la economía? Es atarse los pies y las manos. Claro, el supuesto de esto es un supuesto muy audaz, que la política argentina no está en condiciones de ofrecer una dirigencia que administre la macroeconomía con equilibrio fiscal. Superávit fiscal primario, porque la Argentina está endeudado, y con ese superávit fiscal primario honre los compromisos con el cual pagar los intereses y lo que es debajo de la raya, que es el déficit o equilibrio financiero, lo puedas obtener. Ellos parten de la idea que no hay dirigentes políticos que puedan administrar la economía con esta racionalidad. El peronismo lo ha hecho. En la década ganada nosotros tuvimos superávit gemelo, el superávit fiscal primario, y tuvimos superávit de balanza comercial. Pero bueno, si vos partís del supuesto que la dirigencia política son todos ladrones, chorros y no entienden de economía, la manera que vos tenés de domesticar a la dirigencia política es dolarizando. Claro, lo que hay que explicar del otro lado es que vas a tener dificultades muy serias para el crecimiento de la economía, porque es obvio que cuando crece la economía necesitas más moneda. ¿Y cómo sería el crecimiento de la economía si no tuvieras más moneda que deviene del balance comercial? Bueno, esto es un lío para un país endeudado, porque vos vas a dolarizar la economía, pero la deuda la seguís teniendo. Bueno, es raro. Él tiene que sostener con la balanza comercial el pago de las acreencias de la deuda y a su vez que genere la moneda suficiente para alimentar la mayor cantidad de transacciones que se generan cuando la economía crece. Esta inconsistencia teórica no la sostiene, porque son muchachos limitados. No Milei, digo, Milei está iniciando su carrera como economista. Debe tener, yo no sé si tiene 15 años de graduado. Está recién haciendo sus primeras armas, hace 8 o 10 años que está estudiando el modelo austríaco. Para un economista eso es muy poco tiempo.
Yo por eso lo valoro y el peronismo es como el tango, siempre te espera. Ya él va a dejar de estar en la edad del pavo, ya va a madurar y quizá tengamos un muy buen peronista. Hay que esperarlo nada más. Por el momento hay que ver lo que hace en la política, que es interesante. Cuando habla de economía hay que entender que está en la edad del pavo y uno, lo mismo que con su hijo adolescente, a veces uno se harta y hay tanto mal olor en la habitación del pibe que uno entra, abre la ventana, le dice anda a bañarte, dejate de embromar, le pone a lavar las zapatillas, pero son 2 añitos, ¿no? Tampoco es que una familia no sabe cómo tratar a un adolescente de 12, 14 años. Doctor Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está todo? Muy bien. Todos de los participantes. Quisiera saber cuál es su análisis con respecto a la exposición que hizo la vicepresidenta sobre economía de hace algunas horas. Y por otra parte, en el caso de que usted, como se está precandidateando, gane la presidencia, ¿cuáles son las 3 medidas que usted cree fundamentales para salir rápido de la... Bueno, yo dividiría la presentación de Cristina ayer en 2 temas centrales. En la política ella dijo, no se hagan los rulos, no, va a ser difícil, no se hagan los rulos con el tema de Cristina presidenta, es una decisión que de alguna manera está ratificando, que ya la dijo. Del otro lado dijo, ya di todo, no me pidan más. Y eso es comprensible. Y me parece que ante eso hay que hacer un respetuoso silencio. Después empieza a hablar de lo que no sabe, que es economía. Cristina no sabe economía. Yo no sé por qué en las últimas ponencias, cuando recibió los honoris causa, se le ocurre hablar de economía. Cualquier muchacho que es empresario, dirigente sindical o tiene cierta formación en economía se da cuenta que no sabe. Ella no puede decir, nosotros tenemos que pagar la deuda con el superávit comercial, porque cuando ella habla de nosotros está hablando del Poder Ejecutivo. Y el superávit comercial lo genera el sector privado. El Poder Ejecutivo argentino casi no exporta nada, alguna cosita muy poca, en aerolíneas argentinas, en el correo, algunas cositas, pero no mueven al amperímetro. Las exportaciones argentinas las hace el sector privado. Por lo tanto, si cuando ella dice nosotros tenemos que pagar la deuda, es el Poder Ejecutivo y el superávit es privado, tiene un problema. Tiene que resolver en la economía cómo el sector estatal, ahorrando en pesos, esto significa gastando menos de lo que recauda, tiene pesos para ir al Banco Central y comprar los dólares. Porque los dólares no son del sector público, tiene un desorden. ¿Por qué un abogado va a saber esto? ¿Cuándo estudió un abogado cuentas nacionales? Bueno, es un problema. Tenemos un ministro de Economía que es abogado, un presidente que es abogado, la vicepresidenta que es abogado, se juntan entre ellos, piensan que saben economía y terminan pasando estas cosas. Es increíble que hoy tengas un abogado de ministro de Economía con la gravedad de la crisis, quizá la más importante en la historia de la Argentina. La más importante en la historia de la Argentina. No se puede comparar el final del 2001 con una supercrisis que todavía está en desarrollo. Cuando esta supercrisis llegue al final, recién ahí se va a poder comparar con el 2001. Y yo les digo, miren que esto es mucho más grave que el 2001. Pero bueno, a veces los caminos de Dios también son tortuosos y estas son las cosas que nos están pasando. Lamentablemente lo de Cristina ayer, dividamos en 2, su alocución política hay que respetarla, cuando habló de economía, alguien le tiene que decir a Cristina que deje de hablar de economía porque no sabe. Las medidas que nosotros tenemos que tomar, la primera medida... Disculpe la interrupción. Cristina hizo una obvia referencia a Milei. Fue famosa su disputa entre Milei y usted. ¿Cómo ve usted la postura de libertaria, entre comillas, de Javier Milei? Mire, es lo que acabo de decir. En términos políticos es una posición sensata, movió la palmera y está bien. En términos económicos es un adolescente, está en la edad del pavo.
discutir alrededor de la escuela austríaca es absurdo. Es algo que uno hace en las primeras materias de economía en el bar de la facultad. Es un absurdo, digamos, no tiene nada que ver con la realidad. Es como, por eso digo que está en la edad del pavo. Cuando un chico no se quiere bañar y no se quiere cortar el pelo, bueno, está en la edad del pavo, vos te lo tenés que aguantar. De Milei hay que esperar que madure para hablar seriamente de economía. Por eso no aceptó el debate que hoy teníamos que tener con los economistas del peronismo, en este caso representado por mi persona. Con respecto a cuáles son las medidas que tenemos que tomar, que era la pregunta relevante del panelista. Mire, lo primero es resolver el tema que en Argentina tiene un nombre y apellido y se llama Paco. Hay una droga que transita por nuestras calles de muy mala calidad, que estropea la cabeza de nuestros jóvenes y que es el Paco. ¿Que es un proceso anterior a la cocaína o es un proceso posterior, es el residuo? Es de muy mala calidad. A los 6 meses de un chico estar aspirando Paco, fumando Paco, se le arma un lío bárbaro en la cabeza. Y de eso hay alrededor de 250.000 dosis, mejor dicho, 250.000 adictos que tenemos deambulando por nuestras calles. Lo primero que hay que terminar es con la comercialización del Paco. Para eso, el mismo día que se asume, hay que ir a un country que en la Argentina es muy conocido, que se llama Nordelta, y ahí hay que hacer la primera reunión para decir, muchachos, se terminó el Paco en la Argentina. Y eso se va a terminar. Después tenemos el problema del síndrome de abstinencia, que ese es un hecho de la sociedad argentina. La sociedad argentina es una sociedad solidaria, comprensiva, y todos nos vamos a poner de acuerdo para aguantar esas 6 semanas que dura el síndrome de abstinencia. El día 11, eso es el día 10 a la noche. El día 11, digo el 10 porque es el 10 de diciembre que asume el presidente. El día 11 hay que enviar una ley de arrendamientos rurales al Congreso, porque hay que bajar raudamente el costo de los productores que alquilan las tierras en las tierras más productivas del mundo. Hay 4 países que tienen tierras extremadamente productivas. Argentina en algo que se llama la zona núcleo de la Pampa Húmeda, Angola, Ucrania y el centro oeste de Estados Unidos, lo que fue la famosa conquista del este. Son tierras extraordinarias. Dios hizo solamente 4 en el mundo, con una productividad fantástica que genera rentas extraordinarias. En realidad, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, el modo de producción hoy no es el capitalismo moderno, sino es el sistema feudal. El dueño de la tierra le da la tierra en alquiler a alguien que se llama productor, pero que lo podríamos llamar siervo de la gleba, y el siervo de la gleba, que en este caso es el productor, igual que en el sistema feudal, paga ese arrendamiento entre el 40 y 50% de su producción. Si yo no lo explico, ustedes no lo entienden, porque esto no pasa en ningún lugar del mundo. Un hombre alquila la tierra y con la mitad de la producción o el 40% de la producción paga el alquiler. O sea que con la otra parte que le queda, cuando la vende, cada 2 unidades que produce uno se la da al dueño de la tierra y con esa que vende tiene que hacer los costos, su ganancia y pagar el alquiler. Es ridículo, porque entonces el precio que hay de los alimentos excede lo que pueden pagar hoy los argentinos. Y es lo que nos está pasando, por eso hay hambre. Entonces, bajando el costo de los alimentos, porque bajamos el alquiler con una ley de arrendamiento, nosotros podemos poner las retenciones en el lugar que corresponde y desalinear los precios internacionales de los precios locales y ajustar los precios locales a lo que tiene que ver con el sueldo salario de un trabajador, los ingresos populares. Obviamente sin perjudicar al productor, porque para eso le bajamos el costo que es el alquiler. Claro, el dueño de la tierra dirá, bueno, nosotros estamos dispuestos a darle un bono al dueño de la tierra a 25 años en moneda dura, tasa de interés internacional y sujeto a su comercialización en el mercado secundario para que ese esfuerzo patriótico que nos permite realizar para honrar los compromisos de la deuda se pueda llevar a cabo. Y bueno, y si no, todos somos esclavos de la ley. La realidad es que esas retenciones las administraría un fideicomiso, tendrían una asignación específica para honrar los compromisos de la deuda.
Usted me podría decir, bueno, Moreno, le pagás al Fondo Monetario y quedás endeudado con la Sociedad Rural Argentina, que es donde se nuclean estos... que es donde... un equipo en Perú, sociólogos y economistas, que querían también hacerle algunas preguntas desde Perú. Adelante ustedes, los invitados especiales de Perú. Adelante, doctor Manuel Benza Fluker. Adelante, doctor. Es muy interesante lo que viene usted diciendo, señor candidato, y por eso me interesa seguir escuchándolo, pero si me interrumpen pidiéndome una pregunta, le diría, es cierto lo que usted dice, que von Hayek ya, bueno, pasó de moda. Es uno de los fundadores del pensamiento neoliberal en el pueblo suizo, Mont Saint-Pelerin. En 1947 se fundó, digamos, se institucionalizó el movimiento neoliberal. Y entonces, von Hayek los convocó. Pero ese pensamiento neoliberal es parte fundamental o es asunto fundamental en la Constitución peruana. Eso no tienen los argentinos. Por eso es que usted puede afirmar, el señor candidato, respetuosamente, que puede bajar los alquileres. Acá el Estado no puede intervenir para bajar nada o para subir nada. No puede hacer nada. Es un Estado mínimo. Mi pregunta es, por lo tanto, el problema fundamental, a mi juicio, en Argentina es la deuda. ¿Es acaso Macri el que genera gran parte de la deuda que ahora tienen todos los argentinos que pagar? Esa es mi pregunta. Sí, convengamos que la escuela austríaca de economía es anterior. En todo caso, el que usted está mencionando da algunos postulados filosóficos. Pero la escuela austríaca confronta con la teoría objetiva del valor, que es una teoría liberal marxista. Los dos, y los peronistas también, una de nuestras máximas es que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Por lo tanto, la gran división en la economía es entre la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva. Naturalmente, lo que usted está planteando de este capitalismo de los banqueros, que está muy alejado del capitalismo de producción y trabajo, tiene algunos supuestos muy extremos. Y yo lo caractericé en su momento públicamente a Milei como anarcocapitalista, y él me lo aceptó. Claro, usted tiene que tener un Estado tan mínimo, pero que como mínimo tenga que tener una Dirección Nacional de Registro de la Propiedad. Porque si usted no tiene una Dirección Nacional de Registro de la Propiedad, tiene un problema muy serio. Solamente puede defender su propiedad a los tiros. Porque las sociedades se manejan no en el Estado de Derecho, no en el Estado de violencia. Y usted es una persona... Doctor Moreno, ¿podría Están activar? entrando llamadas. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. En este momento sí. Como estoy hablando por WhatsApp, me entran llamadas. Cuando entran llamadas, se silencia. Este es un Estado tan mínimo que, como mínimo, tiene que tener el Registro Nacional de la Propiedad, que heredado del derecho romano dice lo que es tuyo y lo que es mío. Después hay el problema si la propiedad es solo la superficie, si es la aérea, si es el subsuelo, si vamos hasta el centro de la tierra, como dicen los norteamericanos, o el subsuelo pertenece a la nación. Es muy interesante lo que nos está pasando en Ucrania, porque usted fíjese que los territorios ocupados por la Federación Rusa o recuperados por la Federación Rusa, depende de donde uno se plante, Putin lo que está haciendo es darle la nacionalidad
a los ucranianos. Los ucranianos, por ejemplo, en Mariupol tienen que decidir si son rusos o son ucranianos. Si el hombre ucraniano decide seguir siendo ucraniano, seguramente Putin lo que va a hacer para fin de año o el año que viene, decir, aquel que no sea ruso no va a poder tener propiedad. Aquel que no sea ruso no va a tener propiedad. Por lo tanto, la propiedad solamente va a ser de los rusos y se la va a dar en el registro, en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad de los rusos. Por lo tanto, estos anarcocapitalistas que se basan en Bonn, como usted lo ha señalado, tienen un problema de cuánto es el mínimo del Estado que hay que tener, porque para que no te cambien el registro de propiedad vos tenés que tener ejército y tenés que tener la nación en armas o ejército profesional. Claro, cuando entras en ese lío ya tenés que cobrar impuestos, Doctor Moreno. porque ya tenés gente que defiende tu propiedad que corresponda, porque ¿qué es la patria? El patrimonio común. ¿De quién? El nuestro. Doctor Y entonces ahí ya empezamos a tener un Estado que deja de ser mínimo, sobre todo porque para tener una nación en armas, la nación que tiene la nación en armas, su pueblo tiene que comer. Y vos tenés que garantizar el abastecimiento para que el pueblo coma. Ah, exacto. Doctor Manera, Moreno, los soldados también tienen que comer. Claro, y ahí se complejiza. Y salimos de esa sociedad tan menor, tan utópica, que sirve para pensar